Bezrat Hashem, hoy vamos a comenzar un poco de las alajot de Pesach, que son muy numerosas. Tenemos que escoger los asuntos más importantes o más prácticos. Principalmente, a noche de Seder, vamos a detallar en las próximas semanas sobre todo Seder, Kadesh, Urbaz, Karpaz, que todos nos conocemos, más de muchos detalles que no son conocidos para hacer cumplir la mitzvah como los Jajamim ordenaron. Hoy el asunto será sobre o Hametz, la prohibición de Hametz como alimento, un alimento prohibido. ¿Qué acontece si se mistura cuando cocina o cuando preparas comida de Pesach, antes de Pesach? Y para eso vamos a dar una introducción general, porque la verdad, ainda en todos nuestros shurim, no hablamos de ese asunto que se llama Isur Be'eter, alimentos prohibidos y permitidos, o también puede llamar alajot ta'arobot, alajot de misturas, mistura de alimentos. ¿Cuándo se anula? ¿Cuándo se permite? ¿Cuándo puede kasherizar la panera o no? Casi todos los días recibo preguntas. La empleada pegó la panera de carne y colocó leite, o viceversa. ¿Qué debo hacer? Entonces, la primera pregunta debe hablar: ¿esa panera cuándo fue usada por última vez? ¿Dentro de las 24 horas o no? Después, depende del material de la panera, si es metal, aluminio, tiene cacherización, si es porcelana, no tiene cacherización, forno, tiene forma de cacherizar. Todos esos detalles vamos a ver en Sherar y específicamente sobre Pesach. Entonces, para ficar más organizado, voy a contar una pequeña historia y ahí vamos a explicar los detalles, las reglas. Una familia estaba preparando Shabbat Hatan. Shabbat Hatan, cuando tiene un casamiento de algunos hijos, en ese Shabbat se fa Shiva Berachot. En Israel costuma siempre hacer una fiesta grande, o generalmente faz en casa de familia, o la familia del noivo, de la noiva, preparan esa refeición. La víspera de Shabbat, la familia estaba preparando y entre los alimentos tenían que preparar schnitzel. ¿Sabe que schnitzel es tipo una milanesa empanada de frango empanado con farina o de cualquier forma? Vamos a hablar schnitzel ahora que ya sabemos con qué es, ¿no? En Israel se conoce como schnitzel. Deben preparar 90 schnitzel. En casa, ellos tenían 2 frigideiras. Entonces, decidieron pedir a un vecino una emprestada para ficar más rápido. El vecino emprestó y comenzaron a fritar. Hicieron 90 schnitzel. Si vamos a dividir, aproximadamente sería 30 cada frigideira. Cuando él iba para devolver a frigideira, se anticipa el vecino, todo asustado, y ve: oye, ¿sabe que acabó de me decir mi esposa que esa frigideira era de leite? Y ella justamente hoy de mañana usó con leite. Entonces, no sé si para qué usted precisaba, porque no tenía avisado para qué era, mas saiba que era de leite. Él ficó con dolor de cabeza, ficó asustado, el propio Balabait. ¿Y ahora qué voy a hacer? Él ya fiz. Y aquellas, por lo menos 30,
ficaram proibidas por basar bejalab, carne y leite. Entonces aquí tenemos 4 preguntas. Primero, ¿será que son prohibidas todas las schnitzel? ¿O podemos anular? Se anula en mayoría, ya que ahora no reconocemos cuál es la que fue feita la panela de carne y cuál de leite. Segunda pregunta, si digamos que es permitida, ¿precisa avisar las visitas en Shabbat cuando van a comer que tiene un problema de alajá y mismo que el rabino permitió? A veces hay personas que se cuidan, pero menos avisar para que cada uno decida si comer o no. Tercera pregunta, esa frigideira, ¿sabemos cuál es? ¿Ficó prohibida o permitida? ¿Tiene cacherización o no? Cuarta pregunta, si la panela ficó prohibida, quien pidió el prestado debe pagar, el responsable del prejuicio que causó, o ya que ahí no fue avisado que era de leite, no tiene culpa, o no debe pagar. Mas aquí el principal es el primer punto. El primer punto, vamos a analizar si podemos permitir todos los schnitzel por mayoría. La Torah fala, Aharei Rabim Leatot. Tenemos que ir atrás de la mayoría. Explica que para eso no solo en un jugamento, también en alimentos prohibidos. Toda mistura de alimentos prohibidos se anula en mayoría. Tiene algunas condiciones, es de forma general, mismo carne kasher y carne taref. Si yo tengo 2 pedazos de carne kasher y alguien colocó sin querer un pedazo de taref, son las 3 iguales, no tengo cómo reconocer, pero la Torah son permitidas las 3, porque la mayoría es kasher. 2 eran kasher, poso las 3. Ahora voy a comer las 3, si una yo sé que no era kasher. Tenemos aquí 4 opiniones. Estamos siempre hablando lo que nos llamamos yavesh ve yavesh, alimentos sólidos, como es el ejemplo de carne, de schnitzel. Después vamos a hablar sobre el líquido. Dice Shulchan Aruch, Yore de A, Kuftet, 109. Ten 4 ideas, si puede comer las 3. A más leniente, Rabenu Asher, o Rosh, que es uno de los grandes poskim, dice, ya que a Torah faró a Aharei Rabim Leatot, para ir atrás de la mayoría, Gezerat HaKatub, o Katub, o Pasuk, la Torah nos decreta que ese pedazo de carne que era taref, ahora viró kasher. Él dice un lenguaje, Aisur Nehepach Leheter. Los alimentos prohibidos se convierten en permitidos. ¿Cómo es posible? ¿Por qué es taref? Porque la Torah faló que es taref. Ahora la Torah está diciendo que es kasher. Según el Rosh, entonces, puede comer los 3 juntos, mismo cocinar juntos. Segunda opinión, y así trae Shulchan Aruch, las 3 están permitidos, mas que no sea comida las 3 de una vez, o cocinar las 3 juntos. Comer una un día, otra otro día, así, mismo la misma persona no comió con certeza en algún momento un alimento prohibido. Una tercera idea dice, la misma persona no puede comer las 3, porque ahí acabó certeza comiendo taref. Una persona puede comer 2 y otra persona 3, la tercera. Y la cuarta opinión dice, tenemos que escoger
dos pedazos y jogarlo liso. No sabemos cuál es el tarif, se anuló por mayoría, mas para no tener certeza que comió, você, como aposta, escolhe uma y joga fora. Ahí consideramos que las dos que sobraron son kasher. Entonces, voltando aquí, schnitzel es seco y se anula con mayoría. Mesmo en seco, depende si es mimbe minó o mimbe shero minó. Si es la misma especie, como carne con carne, schnitzel con schnitzel, ahí se anula la mayoría. Si es diferentes especies, se misturó carne kasher en una panela que tiene otros pedazos de frango o otras verduras y cocinó juntos. Entonces, mimbe shero minó. Cuando tienen diferentes especies, un da gusto para otro. Cuando da gusto, Jajamín Shofaram precisa 60. Eso es lo que es más conocido como Batel Beshishim. Se anula en 60. Eso es cuando es Min Besheno Minó y cocinó junto. Ahora, si es líquido, alimentos líquidos, ya que no tienen cómo dividir, está todo misturado y en cada parte tenemos un poco de cada componente, entonces Jajamín falaron precisa 60. Entonces ahí depende, si es mimbe minó, si es misma especie y líquido, precisa 60, pero es Jajamín. Y si es mimbe shero minó, dos especies diferentes y líquido, ahí es lo más grave, que precisa 60 pela Torah. Como aprende aquí en Marajolín 97 de un pasú, Bazeró a Beshelá, que precisa 60. Porque con 60 veces el gusto se anula. Si tiene menos de 60, por ejemplo, un de 50, un de 40, ahí no se percibe el gusto. Entonces, voltando aquí, en el caso concreto, schnitzel con schnitzel, mismo que cocinó, o no cocinó todas juntas, entonces solo se prohibieron 30 aquellas que cocinó con la frigideira de leite. Ahora tienen 30 que tienen prohibición de carne y leite, y otras 60 que son kasher, están todas misturadas. Y mismo sin misturada, mismo que ainda están 30 en cada lugar, pero você no sabe cuáles 30 que eran con aquella frigideira. Claro que sí sabe, son tiraelas. No sabe, aquí por ser mimbe minó, la misma especie y seco, se anula con mayoría y fica permitida. Por ejemplo, tenemos aquí un detalle importante. Todo eso que se anula mayoría es cuando no es un alimento importante. Si es pero tamaño, un alimento importante, un pedazo que se acostumbra a servir en una mesa a visitas, es llamado hatijá arreuya leit kabel, un pedazo apto para servir a visitas. En Shulchan Aruch, capítulo 101, dice que eso no se anula, mismo en 1000, mismo que sea seco. Hatijá royal y kabed no batel. Aquí un schnitzel que es servido como una porción única, entonces se considera importante. Si es importante, no podemos anular con mayoría. Entonces, voltamos a este problema. Después de este punto, el primer punto de estos 4, vamos a explicar sobre Pesaj, la diferencia que sería en Pesaj. Ahora, en Hatijá Royal et Kabed, mismo en estos pedazos importantes, aquí es schnitzel, mas puede ser un pedazo de carne grande, un pedazo de frango.
no cortado pequeño, grande e importante y no se anula. Por él, dice Shulchan Aruch, en nombre de los poskim rishonim, que eso es cuando ese pedazo de alimento es prohibido por sí solo. Se llama Isur Bifnei Asmo. ¿Qué dice? Es prohibido porque es taref, carne taref, misturó con kasher. Ahí sí vamos a hablar. Si es importante, un pedazo grande no se anula. Mas cuando absorbió una prohibición, como en este caso, o schnitzel absorbió leite da frigideira, aparte para carne, de kasher, absorbió leite, eso se llama Isur Balúa, una prohibición que está absorbida. Entonces, ahí no se fala Hatijá Reuelet Kabed. Ahí voltamos a la regla normal que se anula con la mayoría, ya que seco con seco, carne con carne, se anula con mayoría. Por él, tengo un problema. Dicho Shulchan Aruch, cuando tiene mixtura de carne con leite, es considerado como Isur Behamat Asmo, como una prohibición por sí solo, porque la Torah permite carne por separado, permite leite, y a mixtura hay que prohíbe. Entonces eso es como viró ahora un nuevo alimento, que tiene carne y leite juntos. Entonces ahí sí es como si fuese un pedazo de carne nevelá. Carne y leite llamamos a eso nevelá, carne taref. Entonces voltamos a decir Hatijá Reuelet Kabed y no se anula. Por él, tenemos aquí discusión por ser frango. Sabemos que frango con leite es prohibido por los sabios. La Torah fala no te bashel gedi bajalev imo. Leímos la perashá Kitizá semana pasada. No puede cocinar un bode con el leite de su mayo. Bode es carne vacuna, más carne de aves como frango. La Torah no prohíbe, Jajamín prohibieron. Frango con leite es de Rabbanán, es de los sabios. Ahora, cuando es de Rabbanán, discuten los poskim aharonim si tiene la prohibición de Hatijá Reuelet Kabed. Si por ser carne y leite consideramos un isur importante como nevelá, o por ser de Rabbanán, vuelve a ser llamado balúa, que absorbió apenas. Entonces, Pritoar, mencionamos semanas anteriores, Rabbeinu Haim Ben Atar escribió un libro de Alajá Peritoar. En Simán Kuf Aleph, ese libro va sobre Yoredea, en Shulchan Aruch, y escribe que mismo frango con leite, que es de Rabbanán, para asunto de Hatijá Reuelet Kabed, un pedazo importante no se anula. Por él, Prime Gadim, al contrario, Rabbi Haim Ben Atar permite, por ser de Rabbanán permite, mas Prime Gadim, y así posee Kaf Haim, que mismo de Rabbanán es prohibido. Entonces, ahora va a depender de esa discusión. Ese schnitzel que ficó prohibido de Rabbanán, por absorber leite, ¿será que es importante y por eso no se anula? Según los peritoa, que Rabbi Haim Ben Atar es permitido. Según los Prime Gadim, y así posee Kaf Haim, un dos libros de Alajá Sefaradim, de Rabbi Yaakov Sofer, él prohíbe. Entonces, aparentemente, no podríamos. Ahora, tengo una solución. Ya que es de Rabbanán, existe un din, en mebatelim isur lechatechila. Es prohibido anular una prohibición intencionalmente. Quiere decir, mismo que estamos hablando que todo se anula en mayoría, o si es líquido 60, ¿puedo acrescentar para tener 60? No puedo intencionalmente. Eso si ya tenía. Por él,
en Isur de Rabbanan, dice Shulchan Aruch, Simán Tzadik Tet, Saif Vav, 99, inciso 6, que si ya se misturó un asunto de Rabbanan, por ejemplo, frango con leite, precisa 60 porque el leite es líquido, no tiene 60, sería prohibido, mas ya que podemos acrescentar, ya que un isur de Rabbanan puede acrescentar para anular 60. Você no puede jogar leite intencionalmente y anular en 60, mas una vez que está misturado, puedo acrescentar. Ashkenazim prohíben. Es una discusión de Rishonim que depende de una estudia en Betzá, página 3b. No vamos a entrar ahora en los motivos de eso. Porém, aquí, ¿qué tiene a ver? Aquí no estamos hablando de acrescentar schnitzel, mas si a prohibición por ser importante, dice la si você corta en 3, 4 pedazos, cada schnitzel, vos cortar en 2 o 3, y servir de esa forma, cortado, ya no es importante para servir una visita. Entonces, voltamos a la regla inicial, se anula en mayoría. Mas dice Jaro, você no puede cortar con intención. Eso sí ya se cortó. Mas aquí que de Rabbanan, para Sefaradim va a ser permitido. Encontramos solución para Sefaradim que puede cortar para que sea anulado con mayoría. Ahora, en Pesach, Jajamín falaron Jamés de Pesach de Mashu. O Jamés en Pesach no se anula nunca. Mashu quiere decir una ínfima parte de Jamés que cayó en la panela prohíbe. Vamos a medir, no tiene ni 60, 100, mucho más de eso. Una gota en Pesach no se anula. Eso es pelo Jajamim. Pela Torah se anula 60. Jajamim fizeron jumbra, ficaron rigurosos en Hametz por 2 motivos. O porque es una prohibición grave que tem valirae o varimatze, que Torah prohíbe ter Hametz en casa, o que no encontramos en otra prohibición. Por eso es más riguroso la mistura. Y el Rambam dice otro motivo, porque el Hametz es prohibido solo en Pesach, y después de Pesach, Pela Torah es permitido. Eso se llama Davar Sheyesh Lo Matirim. Una cosa que en otro momento será permitida, entonces no se anula. Hay diferencias entre los 2 motivos, mas eso es cuando se mistura en Pesach. Una mujer que prepara las comidas antes de Pesach, prepara Haroset. Puede preparar Haroset a tener una panela de Hametz. Es claro que normalmente tienen panelas especiales. Pero si usó panela de Hametz, primero, pasaron 24 horas, no tiene problema. Segundo, lo que absorbe la panela en menos de 60, se anula. Ahí no se fala de Mashu. La víspera de Pesach, ainda se anula con 60. Solo en Pesach, si cayó en Pesach Hametz, que no se anula de forma ninguna. Ahora vamos a avanzar para la segunda pregunta de este caso. Falamos que el schnitzel para algunos poskim es permitido así entero, para otros precisaría cortar, para Sefaradim. Tienen que avisar a las personas que aconteció ese problema, tienen que avisar. ¿Por qué? Está escrito en la Mishnah dice, quien vende frutas y tiene frutas que son permitidas por duda, porque compró de alguien que no sabe si tiró teromá o maaser, llamado demai, que es midrabanan, y está escrito
que puede dar a los pobres de mayo. Puede darse de acá a los pobres de esa fruta, pero tiene que avisar a los pobres. Eso es de mayo, para que si él quiere cuidar, no comer. Aprende los posquín que en toda dúvida de alajá, mismo que el rabino permitió, si você tem que convidados, tem que avisar do problema que teve para cada uno decidir. Alguien quiere un tefilín kasher, compra de un sofer y fala, quiero un tefilín kasher meudar. Y el sofer tenía un problema, una dúvida, dos letras se encostaron, fue al rabino, preguntó, y el rabino permitió. Si era una dúvida que depende de discusión, entonces tiene que avisar al comprador. Y si el comprador pidió explícitamente meudar, quiero lo mejor, entonces claro que no puede vender ese tipo de tefilín. Por tanto, aquí, ya que vimos varias variables y depende de discusión, precisa avisar a las personas. Tercero, a frigideira ficou prohibida o permitida. Como falamos que depende do material, si es de metal, y todo tipo de metal, mesmo que hoy se usa teflón, también es llamado metal para este asunto, y tiene cacherización, solo que depende de otro punto. Si usó con bastante óleo, es como cocinar y precisa un tipo de cacherización más leve, llamado agalá. Por ejemplo, cuando alguien mistura una panela de carne, cocinó leite, hasta en líquido, la panela después de 24 horas se cacheriza de la forma que se llama agalá. ¿Qué es agalá? Enche la panela con agua hasta salir para transbordar. Y si es pequeña, coloca una panela grande. ¿Cómo se hace cacherización para Pesaj? Que entonces depende si fue usado con líquido o con seco. Frigideira, especialmente teflón, muchas veces casi no usa líquido. Si usó bastante óleo o aceite, es como agua, entonces puede cacherizar con hagalá, con ferviendo agua. Mas, si es seco, si tiene apenas algunas gotas de óleo y así frito, ahí es necesario libun, dice la Torah. Kol davar asher yavo ba'esh, ta'aviru ba'esh beta'er. Kol asher lo yavo ba'esh, ta'aviru ba'mayim. Lo que fue usado con fuego se cacheriza con fuego. Lo que se fue usado con agua se cacheriza con agua. Por ejemplo, con fuego, no forno, ahumado, es seco. Ahí la cacherización es a través de fuego. Si es una grilla y tiene una carne prohibida, precisa cacherizar con fuego. ¿Qué es fuego? En hebraico se llama libun, quemar. O se quema con fuego mismo, o puede usar un mazarico y pasar y quemar hasta llegar a una temperatura mayor de 300 grados. Eso es libun. Por tanto, si precisa libun, muchas frigideras no aguantan, van a estragar con fuego. Entonces, allí viene la pregunta, si usó sin líquido y la frigidera ficou prohibida, ¿precisa él pagar o prejuicio causado o no precisa? Esa es nuestra cuarta pregunta. Antes de eso, para no esquecer, ¿cómo cacherizar un forno? O forno para Pesaj, o si tienen problemas,
tira de carne, usó con leite o viceversa. Primero tenés que dejar sin usar 24 horas. Después, limpiar direitinho con productos especiales que limpia forno para que no fique gordura de jamés grudada. Después, deja ligado 2 o 3 horas, no máximo, es suficiente, sea forno a gas o eléctrico. No es necesario pasar maçarico, porque la regla es que de la misma forma que absorbe, así va a expelir. Absorbió usando con esa temperatura, también va a alargar. So que cuando se trata de taref, un forno que fue usado con taref, no es suficiente dejar 2 a 3 horas ligado, ahí precisa libún. Libún es con un maçarico. Mas para pesa o carne o leite, ya que la cacherización está siendo feita antes de Pesaj, no puede cacherizar el propio Pesaj. Entonces, antes de Pesaj, como falamos, no es jamés bemasheu, y todo más leve, toda cacherización siempre se hace antes. Entonces, esa es la forma de cacherizar el forno. Dejar 24 horas, limpiar y ligar 3 horas. Voltando a cuarta dúvida, si usó esa frigideira con poco óleo o seco, que precisa quemar y va a estragar, ¿precisa apagar o no? Aquí ya no depende si permitimos todas las shnisel o no. Mismo que permitimos, mas esa frigideira, certeza que está prohibida. Ahora no está misturada. La frigideira absorbió carne y era de leite. Y si no tiene cacherización, alajá es que no precisa pagar. ¿Por qué? Mismo que en general, Shoel, alguien que pide prestado, es responsable, mismo en ones, mismo cuando no tiene culpa, él que va a decir, no sabía que era de leite, mas mismo así en general es responsable. Mas tiene 2 motivos para permitir. Primero, en asuntos monetarios tenemos una regla, ezek she'eno nikar, lo nikra ezek. Un prejuicio que no es perceptible, no es notorio, es abstracto, no se llama prejuicio. José me prestó una frigideira, estoy devolviendo. ¿Absorbió carne? Sí. ¿Se nota? No. Por fuera está igual. No llama un prejuicio, no te quebré a panela o a frigideira. Entonces, en asuntos monetarios, mismo que él diga, no tiene ningún sentido para mí, no tiene más utilidades. En asuntos de ezek no se llama prejuicio. Segundo y principal, Shoel está exento en meta mehamat melajá. Si pidió una vaca para arar la tierra y arando murió a vaca, está exento. Pidió una máquina para trabajar y usando normalmente quebró, está exento. Aquí también he pedido para cocinar y fiz eso solo. No fiz nada errado. Y el fato de carne con leche, ya paramos que eso ninguém sabía, ni Odonio sabía que era de leche. Por tanto, está exento de pagar. Besat Hashem, semana que viene vamos a hablar sobre en general alimentos que puede usar en Pesaj y que no puede usar, y sobre el ceder de Pesaj.